corazón te anhela, te pertenece a ti, tiene hambre y sed de ti. Háblame al corazón, porque donde está mi corazón está mi tesoro, y mi tesoro eres tú, Jesús. Gracias. Ahora levante sus manos al cielo y busque 3 o 4 razones por las que usted ahí puede decirle: gracias, Dios. Gracias que protegiste mi vida en medio de esta temporada muy fría. Gracias que pusiste pan en la mesa aunque muchas cosas parecían imposibles. Gracias que guardaste la salud en medio de tantas cosas. Gracias que pudimos, Señor, sentarnos con los que más amamos y disfrutar un tiempo en tu presencia. Gracias que hoy hemos podido venir y congregarnos. ¿Qué es aquello que tú puedes dar gracias? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Por un instante dale gracias. La gratitud es una llave maestra. El Salmo 100 dice: entra por sus puertas con acciones de gracias. Muchas veces las puertas no se abren por la falta de gratitud. Este es un buen momento para ver puertas abiertas del cielo frente a ti, solo por agradecer a Dios. Solo por agradecer a Dios. Solo por agradecer a Dios. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Todo lo que venga a tu memoria que Él ha hecho, hoy dile gracias. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Oh, Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te sana de todas tus dolencias. Él es quien corona tu vida de favor y misericordia. Una iglesia agradecida es una iglesia de puertas abiertas. Una iglesia agradecida es una iglesia que encontró la llave maestra. Bendito sea el Señor, quien nos ha traído hasta este lugar. Nunca des por sentado lo que tú ves hoy como normal, pero nunca fue normal, porque siempre fue la gracia del Señor. Hay que decir gracias, Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Oh, te honramos a ti. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, los minutos que hemos de pasar aquí. Alinea nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, con tu perfecta voluntad. Que sean tus palabras, amado, y que cada corazón aquí, Señor, sea una tierra fértil, donde tu palabra pueda ser sembrada y dé fruto abundante al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Gracias, Padre, por los pastores de esta hermosa comunidad, de esta hermosa congregación. Gracias por su corazón. Gracias por su visión. Gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, por mostrarles cómo pastorear. Gracias, Señor, por ser tú su pastor. Gracias, Señor, porque ellos llevan en oración a cada persona, a cada familia de esta iglesia. La llevan delante de ti en oración, clamando ante ti, Señor, día y noche por ellos. Gracias por los líderes que colaboran, por los que hacen posible que este tiempo sea tan hermoso, Señor. Gracias porque en silencio todo lo que hacen lo hacen para ti, Señor, sabiendo que de ti viene la recompensa, pero nos bendicen profundamente, eterno Dios. Hoy te pedimos que los bendigas, eterno. Todos los que colaboran, Señor, sean benditos. Santo Dios, pedimos que tú los bendigas. Gracias, amado, por los que están presentes, porque su presencia enriquece nuestra vida. No seríamos la iglesia completa si uno faltara, Señor. Gracias por los que vinieron y por los que no vinieron, Dios, guárdalos. Tú conoces la razón, pero que su Santo Espíritu les esté hablando ahí donde estén, Señor. Te lo pedimos, amado, y te damos gracias. Toda gloria y toda honra sea solo a ti en Cristo Jesús. Y usted debería dar un aplauso al Señor nuestro Dios. Dale un aplauso al Señor nuestro Dios. Hermoso.
Tengo un hábito en Guayaquil y perdónenme, voy a sentirme en casa hoy día. Le digo, por favor, choque 5 con 5, por favor, salga de su asiento, choque 5 con 5, dígale qué bueno verte. Es más, cuando haya chocado 5 con 5, le voy a decir, hagamos algo distinto esta mañana. Agarre esos 5 y dígale, vamos a tomarnos una selfie juntos y vamos a etiquetar a la iglesia para que la gente sepa dónde estamos y qué estamos haciendo. Amén. Entonces, agarra tus 5, agarra tu teléfono, tómate un selfie, por favor. Agarra tus 5. Toma tus 5, por favor, y tómense en un selfie. Eso, muy bien. Y etiquete a la iglesia. Que la gente, por favor, @Emanuel.Boston, y tómese la foto y que la gente sepa dónde está, con quién está y por qué está aquí. Dale un aplauso al Señor nuestro Dios. Ok, podemos tomar asiento. Ahora sí le voy a animar a que ponga su teléfono en modo silencio, por favor. Tenemos una norma también allá en Guayaquil: si le suena el teléfono durante el mensaje, paga el refrigerio. Usted no sabe cómo la gente trabaja para mantenerlo apagado. Pero está bueno, es genial, está bien. Pero la gente lo disfruta. Tuve el privilegio de conocer esta congregación cuando estaban allá en Dorchester, ¿está bien dicho? ¿Quiénes estaban ahí todavía? ¿Cierto? Yo recuerdo que qué problema con el parqueadero. Era una limitante. Y ese parqueadero, obviamente tan reducido, limitaba el crecimiento de la iglesia. Luego los he visto transitar. Recuerdo la época del cine, el lugar donde estaban haciendo iglesia hasta hace que un año y algo atrás, quizás, poquito más. Y hoy Dios los ha traído a este hermoso lugar. Ha ensanchado su tienda y ha revestido de hermosura su casa. Alguien debería dar un aplauso al Señor. Alguien debería dar un aplauso al Señor. ¡Wow! ¿Y sabes por qué te menciono esto? Porque ese viaje donde algunos están aquí todavía, no todos prevalecen. Ese viaje me revela algo que me he dado cuenta como pastor suele suceder con mucha frecuencia. La vida cristiana en sí es un viaje. El Señor te ve cautivo, Él envía a Jesucristo para que Él rescate tu vida, te libere por completo. Cuando Él te saca de Egipto y te libera, Él te quiere invitar a caminar hacia un lugar prometido, una tierra prometida. Pero en el camino suceden cosas y no todos los que salieron ingresan. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ahora mire a su vecino y dígale, tú tienes que ingresar. Dígale, tú tienes que ingresar. Porque seguramente aquellos que ya tienen algún tiempo aquí se han dado cuenta de que no todos han ingresado en la promesa, en la etapa. No todos lograron sostenerse en el proceso. No todos lograron caminar en medio del viaje. Algunos, y digo esto metafóricamente, murieron en el desierto. Por eso mi mensaje de esta mañana se titula, no mueras en el desierto. ¿Cómo se llama el mensaje? Ahora dígale a su vecino, no mueras en el desierto. Ahora, pero dígaselo con desesperación, no mueras en el desierto, no mueras en el desierto. Porque penosamente ese es un hecho real y es bíblico. Muchos de los que fueron liberados no pudieron entrar en la temporada de la promesa porque murieron en el desierto. Y con pesar, digo esto como alguien que ha sido testigo silencioso muchas veces desde afuera, y recuerdo esos años y recuerdo haber saludado a algunos de ustedes en aquella época, pero ya no ver a otros a lo largo del tiempo. Yo digo, Señor, eso es un hecho real. Hay gente que no avanza en lo que tú diseñaste porque literalmente muere de alguna manera en el proceso. Y no digo físicamente necesariamente, pero mueren en el proceso. Ahora, yo soy alguien de preguntas. Me gusta plantarme en la pregunta porque la pregunta me obliga a mirar, a meditar en Dios, me obliga a evaluar muchas cosas. Soy alguien que disfruta las preguntas más que las respuestas. Porque
cuando la respuesta llega, siento que ya no hay nada. Pero si me planteo la pregunta, estoy explorando. Y una de las preguntas que me hice una vez fue: ¿qué es lo que filtra en mi vida cada cosa que pasa en ella? Me estoy explicando. Todos tenemos situaciones. Todos vivimos momentos, algunos de ellos los entendemos, otros no los comprendemos. Pero cuando llega el momento de interpretar lo que nos está sucediendo, ¿qué es aquello que filtra mi situación? Por ejemplo, digamos, todo tiene un filtro. Digamos, hoy esta situación internacional de tensión mundial que está latente a una guerra y todo el mundo está ahí obviamente expectante, de alguna manera preocupado, porque tarde o temprano eso impacta la vida diaria. Eso impacta la economía, impacta el combustible, impacta todo. Ahora, ¿cuál es el filtro con el que usted lee las cosas? Si usted es político y ama la política y tiene una tendencia, no sé si de derecha o de izquierda, y usted usa eso como el filtro, usted va a tener una interpretación debido al filtro con el que usted está leyendo las cosas. Esa interpretación muchas veces es sesgada, porque no revela la perfecta voluntad de Dios. Revela lo que usted cree, lo que usted aprendió, lo que usted de alguna manera entendió. Y ese filtro le da una lectura. Y cuando usted tiene una lectura y esa lectura no es alineada a la verdad de Dios, entonces usted está perdido en el desierto. Usted no entiende por qué pasan las cosas. Yo tomé esta decisión en medio de esa pregunta. Yo dije: Señor, todo lo que pasa en mi vida, todo lo que pase alrededor de mi vida, lo voy a filtrar solo a través de tu palabra. Eso cambia todo, porque la palabra del Señor me enseña que Dios es soberano. Y si ni siquiera las hojas de los árboles se mueven de no ser por la voluntad de Dios, eso quiere decir que en mi vida todo aquello que sucede y que está fuera de mi control, sobre todo, está bajo su soberanía. Todo en mi vida está bajo su soberanía. Pero aquellas cosas que yo no tengo control y que suelen suceder, también están bajo su soberanía. Más allá de mis preferencias políticas. Por esa razón es que el apóstol Pablo dice: ora por tus autoridades. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano filtra las cosas no por la Biblia, sino por sus preferencias? Entonces, en lugar de orar por uno, lo maldice. Y no se trata de si es de derecha o de izquierda. Es alguien que ha sido puesto y tú tienes que decir: ahora no vas a orar de forma insensata, tienes que orar con sabiduría. Eso es otro tema, no me voy a meter ahí. Pero el punto es, yo aprendí que en mi vida todo lo que acontece tiene que ser filtrado a través de la palabra. Y si yo no filtro a través de la palabra, yo voy a llegar a conclusiones erradas. Muchas de las conclusiones a las que la gente llega, incluso cristianos, están tan desconectadas de la verdad bíblica que se vuelven culturales. Y ese es un problema cuando la iglesia filtra las cosas de la Biblia a través de la cultura. Entonces uso la Biblia para que la Biblia diga lo que yo creo, en lugar de preguntarle a la Biblia si lo que la cultura está viviendo es la verdad. Entonces uno tiene que preguntarse, por lo menos yo lo he procurado hacer en mi vida: Señor, ayúdame a entender qué cosa está filtrando, qué cosa mi vida, porque eso determinará la respuesta que yo dé a cada situación. Quiero llevarlos un momento a la Biblia ahora, por favor. Quiero que vayan conmigo en la Biblia, al libro de Deuteronomio. Al libro de Deuteronomio, quiero compartir con ustedes unas ideas que a mí particularmente me marcaron, me han dejado necesitado de entender lo que Dios está haciendo en cada temporada. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 8, voy a estar desde el verso 1 hasta el 3. Dice la palabra del Señor: asegúrate de obedecer todos. Diga conmigo: todos. Ahora dígale a su vecino: todos. Ahora escúcheme: todos implica los que les gusta y qué, y los que no les gusta. Todos implica los que son fáciles y qué, y los que son difíciles. Dígale a su vecino: todos. Todos los mandamientos que te entrego hoy. Entonces, mira la causa y efecto. Tú obedeces, entonces vivirás y te multiplicarás. Entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Dios está diciéndole al pueblo: vamos a hacer una pausa.
Los estoy liberando de Egipto, los estoy sacando de la esclavitud. Hay una promesa por delante, hay una promesa. Los pensamientos de Dios siempre son pensamientos de bien, nunca de mal. Pero luego Él condiciona, quiero que entiendas esto: si tú te aseguras de obedecer, todo esto va a pasar. Entonces vivirás y te multiplicarás, no solamente aquí, sino sobre todo allá en la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Verso número 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios, ¿qué cosa encuentra en la palabra? Te guió. ¿Quién guió a este pueblo? Dios. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando salieron de ahí y tenían que entrar allá, ellos tenían que atravesar un camino elegido por Dios. Ese camino es el desierto. El problema es este: la mayoría de nosotros, cuando entran en etapas de sequía en su vida, sequías de todo tipo, no logra interpretar que Dios está en el asunto. A veces pensamos que el desierto suele ser una situación de alguna manera que estuvo completamente fuera de nuestro control y que Dios nos abandonó. Pero la verdad es que Dios fue quien te guió por el desierto. El desierto no es un error en la ruta. Mira, te voy a confesar algo. Yo venía para acá y el GPS me venía guiando. El único detalle es que el GPS me llevó por una calle y yo decía: Dios mío, me estoy perdiendo. Y yo, en mi necedad, creyéndome más sabio, yo dije: me voy a meter en la siguiente. Entonces, en lugar de meterme a la derecha, justo aquí, yo me mantuve en el carril principal pensando que era la entrada, porque me habían dado indicaciones. Entonces, pero el GPS me decía: tienes que meterte a la derecha. Pero estoy girando en U y en lugar de meterme a la derecha me mantuve en el carril. ¿Qué crees que me tocó? Dar la vuelta nuevamente. Porque el GPS no se equivocó, fui yo quien se equivocó. A veces pienso que las rutas por las que estoy atravesando en mi vida es un error de cálculo del GPS. Y no, Dios te guía aún en el desierto. Hay desiertos en los que tú atraviesas, en los que Dios mismo te mete. Eso fue lo que le sucedió a este pueblo. Voy a sacarte de allá, te voy a llevar acá. Esta no es tu condición, no es tu final, es un momento, pero hay algo mejor. El único detalle es que en ese desierto tú tienes que aprender a ser guiado. Ahora, Dios es quien te guía por el desierto. El desierto no es un error de dirección, es una ruta intencional. Y eso es lo que no entendemos muchos cristianos. Quiero sembrar en tu mente un pensamiento. Como en Dios nada es coincidencia y todo es diosidencia, como decimos a veces, Él es intencional en todo. Dios es quien te invita al desierto muchas veces para tener un encuentro contigo cara a cara. Piensa un momento, ¿cuántas cosas Dios hizo en el desierto? Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado por el enemigo, ¿dónde lo había llevado el Espíritu de Dios? Al desierto. Fue el Espíritu, dice la Biblia literalmente, Lucas, el Espíritu lo llevó al desierto. Hay momentos en los que tú debes entender que los desiertos son esas temporadas de sequía, donde tú, por más que caminas, no logras encontrar el rumbo, solo ves el polvo levantarse. Esto es metafórico porque hay días en la vida donde se siente que nada te da descanso. Y tú dices: Dios, ¿qué sucede? Bueno, Dios muchas veces te guía en el desierto porque el desierto es parte del proceso. Ahora mira lo que dice: te guió por el desierto 40 años. Sigo en el verso número 2. ¿Dónde? ¿Qué hizo Dios? Te humilló. Espérate, Dios, espérate. Tú me sacas del cautiverio. Ya viví demasiada humillación en mi cautiverio. Era esclavo de mis pecados. Cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Cristo murió por mí y me liberó de esa vida. Me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces yo estoy disfrutando de una nueva vida. Pero en esa vida el Señor empieza a trabajar conmigo en el desierto. Ya sufrí mucha humillación en Egipto, pero tú me llevas al desierto donde te humilló. Así dice su Biblia, ¿cierto? El desierto es un proceso que no es sencillo de atravesar. Vamos, una de las cosas en las que Dios ha estado trabajando en mi vida en este último año es entender
la verdadera raíz de lo que significa vivir en humildad. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La palabra humildad viene de humus. Humus es tierra, y nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra. ¿Recuerdas? Dios creó al hombre del polvo de la tierra, le dio forma, sopló sobre él aliento de vida, y obviamente Dios le dio propósito, le dio identidad, le dio un sentido de seguridad. Todo eso el hombre lo perdió cuando el pecado entró. Esa seguridad ya no, entonces tuve miedo, dijo. Esa identidad ya no era lo que era, entonces buscó cómo satisfacer, identificarse, sentirse seguro. Todo eso quedó en un caos. Pero entonces ahora el Señor está diciendo: mira, yo te libero, pero yo te quiero que entiendas, yo te atravieso en un desierto y ahí te humillo. Y mira lo que dice esa: y te puso a prueba para revelar tu carácter. Eso no es que Dios no lo sepa. Es que Dios quiere hacerte consciente de cosas que están dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí, que Él dice no son correctas. Y si yo te llevo allá, el único problema es que cuando te lleve allá, y si tu corazón no está correctamente alineado, tu carácter no ha sido plenamente formado, tú no vas a entender lo que tienes que hacer allá y te me vas a perder. Te me vas a perder. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, ahí les dijo: pueden comer de todo. Les dio la libertad de tomar decisiones, pero les dijo: miren, este árbol es el único que les pido, no coman. Porque si comen, déjenme decir, van a morir. El enemigo apareció, metió algo de verdad, envolvió el engaño en medio de la verdad. Es que Dios dice, porque sabe Dios. Y entonces Eva come, Adán come, y sus ojos son abiertos. El temor entra en su corazón. Y ellos estaban ahí ahora conscientes de cosas. Y Dios los saca del huerto. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que coman del árbol de la vida. ¿Por qué no quiere que coman del árbol de la vida? Porque vivirían eternamente en un estado de muerte espiritual. Y Dios no quería eso. Dios no quería eso. Entonces Dios permite los desiertos para que cuando tengas el árbol de la vida, cuando tengas lo que Dios ha dado en tu corazón, en su propósito, tu corazón haya sido descubierto. Porque Él dice: puso a prueba tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías o no sus mandatos. Mira, soy padre. Muchas veces he tenido que ser muy impositivo, y uso la palabra correctamente, en cuanto a la obediencia en mi casa con mis hijas. No hay opción. Y no siempre ha sido sencillo que los hijos obedezcan, ¿sí o no? Cuando le dices a tu hijo: es hora de sacar la basura, y bueno, la sacas igual. Es un poco incómodo. Pero una de las cosas que debo reconocer como padre, llena mi corazón, es cuando existe el deseo de obedecer por el hecho de complacer el corazón del Padre. Muchas veces nosotros congregamos por el simple hecho de no estar bajo la cobertura, en lugar de venir a adorar a Dios. No sé si me está captando lo que estoy diciendo. Obedecemos cosas no porque realmente amamos a Dios, sino porque buscamos el beneficio que hay en la obediencia. Y Dios dice: no, vamos a probar el corazón, porque yo quiero ver qué es aquello que realmente mueve tu obediencia. Si tu obediencia es la conveniencia, esa obediencia será condicionada. Es decir, que en muchos contextos seguramente dejarás de obedecerme por el simple hecho de que no es que me amas. Por eso Jesús decía: si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. La obediencia es una expresión de amor. La obediencia es una expresión, y Dios dice: mira, el desierto es parte del proceso, y en el proceso vamos a trabajar en tu carácter, vamos a poner a prueba tu carácter, vamos a humillarte, y el único propósito de eso es averiguar si obedeces o no sus mandatos. Verso número 3. Sí, te humilló. Está diciendo aquí Moisés, permitiendo que pasaras, ¿qué cosa? Hambre. Hay escuelas que Dios usa, y en esa escuela las materias que son difíciles de atravesar son aquellas en las que padecemos. Una de las cosas que es más difícil para los que vivimos en Occidente es entender que muchas veces esto que Dios nos ha permitido disfrutar se puede convertir también en aquello que nos aleje de Él. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? El corazón ya no es agradecido. Por esa razón iniciamos haciendo el ejercicio de la gratitud. Si ustedes viviendo aquí, en la tierra de las oportunidades, les cuesta encontrar cosas por qué dar gracias a Dios, eso es una señal de peligro.
Si usted va a China, no he estado ahí, pero he conversado con gente que ha estado ahí, teniendo nada de lo que tenemos nosotros en Occidente, resulta que tienen corazones más agradecidos que nosotros. Y resulta que China es de los lugares más avivados en el mundo entero. Dios tiene escuelas, y el desierto es una de esas escuelas en las que Él literalmente nos invita a vivir y aprender a depender de Él. El desierto es una escuela de dependencia. Señor, yo no tengo la habilidad de resolver esto, pero dependo de ti. Señor, yo no tengo la capacidad de encontrar solución, pero dependo de ti. Señor, yo no sé cómo esto va a terminar, pero confío en ti. Señor, esto ha salido de mis manos, pero sé que tú eres soberano. Tú sigues estando en control. Yo sigo descansando en tus promesas. No me has dejado, no me has abandonado. No me has dejado. Quiero que sepas esto. Cuando Dios prueba el corazón, no lo hace para Él saber lo que hay en el corazón, porque Dios escudriña los corazones. Él lo hace para que tú y yo seamos conscientes de lo que hay en nuestro corazón. Yo un día le pregunté a Dios, yo soy de preguntas. Entonces yo le decía a Dios, ¿cómo es posible que Saúl se reservó unas vacas y tú lo destronaste por completo? Chao contigo, no más. ¿Y cómo es que David, tremendo asesino, le perdonaste? Señor, perdóname, pero en mi lógica, en mi justicia lógica, tú eres injusto. ¿Y sabes lo que Dios en mi oración me dice? Yo conozco el corazón. Y yo dije, Dios, ok, yo no lo conozco. Hay cosas que a veces pasan en el mundo que yo no entiendo. Y yo te voy a ser honesto, hay cosas que yo no, al no entenderlas, quedo con una sensación de, Dios, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué razón tiene que suceder de esta manera? No tengo la respuesta. A veces en algún punto reconozco, hasta me he desilusionado por la forma en que Dios ha obrado, pero luego voy nuevamente en su presencia y Él dice, yo conozco el corazón. Yo sé lo que nadie sabe. Y yo digo, Dios, entonces ayúdame a tener un corazón correcto delante de ti. Por esas razones que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero lo que sucede es que no estamos guardando el corazón. ¿Y sabes lo que pasa en el desierto? Muchas veces nosotros no entendemos que ese desierto, que es parte del camino, que es una invitación intencional de Dios a una cita de transformación. Porque el desierto sí o sí te tiene que transformar. Cuando Jesús se bautizó, fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí Él enfrentó una lucha cara a cara con el enemigo, y la Biblia dice que regresó en el poder del Espíritu. Fue transformado. Cuando yo entiendo que el desierto es parte del proceso y digo, Dios, aquí está mi corazón, haz en él lo que tengas que hacer, entonces yo entiendo que la humillación, la escuela del hambre son parte de las materias que tengo que pasar. Y luego dice, alimentándote con maná, sigo en el verso 3, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo porque nada en Dios es coincidencia, nada en Dios es por gusto. Dios no desperdicia nada. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de, ¿qué dice? De pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, hay gente que en su desierto, en lugar de aferrarse a las promesas, a las palabras que Dios ha dado, muchas veces lo que hace en su desierto es se queda con hambre porque no tiene. Y el punto es que tú desfalleces, las fuerzas se te van, y cuando las fuerzas se te van, tratas de luchar en tus fuerzas, no te alcanzan. Por eso muchos mueren en el desierto. Y eso es duro. Como pastor he visto, y a mí, fui pastor de jóvenes, y muchos de los jóvenes que vi, que casé, los vi luego tener sus hogares. Los he visto pelear, pero los he visto avanzar. Hoy doy gracias porque en la iglesia algunos de ellos han estado buscándome y hemos estado en un contacto hermoso de reconstruir puentes, relaciones, porque fueron de otra época en mi vida, y ahora ellos los veo caminar y digo, Dios, gracias. Y luego voy preguntando, oh no, pastor, él se separó. No me digas eso.
sí, dejó a su esposa con tantos nenes. No me digas eso. Y todo pasó porque en el tiempo del desierto, en el tiempo de ser probados, no supieron aferrarse a la palabra. Y al no aferrarse a la palabra, pensaron que otras cosas los alimentaría y murieron. Sigo creyendo que van a regresar. Hace poco recibimos en la iglesia a alguien, es un hombre de negocios. Este hombre de negocios tiene mucho dinero, es un hombre exitoso en los negocios. Entonces me siento con él hace una semana porque ya tenía un mes y obviamente yo sabía quién era, pero yo no quiero dejar una impresión. Entonces él me dice, ¿podemos sentarnos a conversar? Ok, sentémonos a conversar. Y me siento con él y él me cuenta su historia. Tengo 9 hijos en 4 matrimonios. En el matrimonio que duré más tiempo fueron 4 años. No tuve hijos con ella y ella era la cristiana. Y yo me aparté después del divorcio. Y hoy estoy como más de 3 años apartado, pero quiero volver porque la verdad es esta, me dice, nada afuera me llena como los días en los que yo estaba adorando al Señor en la iglesia. Pero no puedo regresar porque a la iglesia donde estaba sigue yendo quien era mi esposa y no quiero ir a generar. Entonces, déjame estar aquí. Entonces yo lo estoy escuchando y yo digo, entiendo, pero muchas veces veo gente que está retrasando su avance porque no entiende y no aprueba las materias. No aprueba las materias. Ahora, yo no sé aquí, voy a hablar de Ecuador. En Ecuador, cuando tú entras a la universidad, la escuela, entonces tú entras ahí, entonces a ti te dan la oportunidad de pasar hasta 3 veces la misma materia. Si las 3 veces repruebas la materia, lo siento, la universidad no es para ti. Yo no sé cómo sea acá. Pero lo que me agrada de Dios es que con Dios las cosas no son así. Dios no tiene prisa. Él dice, no apruebas, tranquilo, yo te espero. No apruebas, tranquilo, yo te espero. El único problema es que yo me hago viejo. Y cuando quiero, ya pasó mi tiempo. Ya no tengo las fuerzas de antes. Por esa razón es que el autor bíblico decía, Señor, ayúdame a entender cómo es que con mi juventud yo tengo que vivir para ti, Señor, porque yo quiero vivir para ti. Verso número 2 de Deuteronomio 8, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, en lo que ya leímos. Mira lo que dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y sí, te humilló y te puso a prueba para conocer, develar, poner al descubierto lo que había en tu corazón. Y es que ese es el punto. El corazón es engañoso. ¿Cuántas veces decimos, sí, yo estoy aquí, pero mi corazón no está aquí? Este labio de pueblos me adora, pero su corazón está lejos de mí. Este hombre dice que me ama, pero no me está honrando en su corazón. Yo le digo a mis hijos que yo estoy para ellos, pero yo no estoy en mi corazón presente para ellos cuando ellos me necesitan. ¿Cuántas veces nuestro corazón nos ha engañado haciéndonos creer que todo está bien cuando no lo está? Y Dios dice, oye, los desiertos en tu vida tienen un propósito. El desierto no es un error de logística de Dios, es una invitación intencional a un proceso de transformación. Y el problema no es que tengas que atravesar el desierto, el problema es que te mueras en el desierto. Y a mí, por los años que llevo de servir al Señor, he visto gente morir. Y digo, Dios, ayuda, resucítalos, aunque hayan perdido mucho. Mira, un día Jesús estaba en la barca con los Pedros. Usted recuerda, Pedro es un pescador profesional. Él sabe lidiar, tú sabes, con las redes. Él sabe lidiar con las tempestades. Y en ese momento la tempestad es tan fuerte. Jesús está con ellos, la tempestad es fuerte y la barca está ahí. ¿Qué sucede con los discípulos? Tienen miedo de que se hundan. El problema no es que la barca esté en medio de la tempestad. El problema es que la tempestad traiga el agua a la barca, porque ahí es cuando se hunde. Y cuando atravesamos el desierto, el problema no es atravesar el desierto. El problema es que la sequía del desierto seque tu corazón. Ahí es cuando te mueres. Y tenemos que pedir al Señor la suficiente capacidad de entender los procesos, descansar en su soberanía, volver a aferrarnos a su palabra, sostenernos en medio del proceso en su palabra para que no muramos en el desierto. ¿Sabes?
Yo te voy a decir dos cosas que tú puedes empezar a tener latente en tu mente y en tu corazón, que te pueden advertir si vas o no a morir en el desierto. Porque créeme, yo quiero verte llegar a la promesa. Esto es un espacio de refrigerio hermoso, pero hay mucho más por delante. Y la idea no es que solo tú, sino que muchos más vengan, y no solo los que vienen, sino tus generaciones. Que tus hijos amen la iglesia. Que veas a tus hijos crecer en el Señor, disfrutar el propósito, el llamado, pero tú los veas disfrutando todo lo que Dios tiene. Quiero que vayas conmigo a Éxodo. Quiero mostrarte un episodio de este mismo pueblo en el desierto. Éxodo 17, verso 1 al 3. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Parte de la realidad es esta: hay que moverse. En el desierto no es para estacionarse, hay que moverse. Y yo sé que estuvimos en una etapa y estamos en otra y estamos en otra, pero bendito sea el Señor que nos lleva de gloria en gloria. Nos estamos moviendo. La vida cristiana es un movimiento, la iglesia es un movimiento. Y el Señor los invitó a partir de sí y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Algo que sucede en el desierto es que tienes sed. Y cuando no encuentras el agua, es probable que tu corazón salga a la luz. Así que el pueblo volvió, dice el verso 2, ¿volvió a qué? Dice el verso 2, no sé si lo tenemos en la pantalla, dice volvió. Dígale a su vecino, no te quejes. Dígale a su vecino, no te quejes. Ahora dígale al que tiene atrás, no te me quejes. Dígale a alguien más, no te quejes. Quiero que sepas esto: la queja es fértil en el desierto. Escúchame lo que te estoy diciendo, porque si tú quieres tener una señal de alerta de que vas a morir en el desierto, tienes que aprender que tu lenguaje te denota, tu lenguaje te delata, tu lenguaje pone en evidencia de la abundancia del corazón. Y la gente que vive quejándose por todo y por nada es gente que está estancada en un desierto. Entonces este pueblo volvió, diga conmigo, volvió. ¿Sabes por qué volvió? Porque ya lo había hecho. Ya se había quejado. Y cuando tú lees las escrituras, sabes que esta queja constante fue lo que hizo que la paciencia de Dios llegara a su techo y diga hasta aquí. Entonces le dijeron, danos agua para beber. Reclamaron, cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Es el Señor el que los está probando. No son ustedes los pájaros disparando a las escopetas. Eso es un dicho de allá de Ecuador. Cuando los pájaros le disparan a la escopeta. Entonces la escopeta está para disparar, pero no, ahora así de caretucos somos, ¿no verdad? Entonces dice, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos atormentados por la sed. ¿Sabes? Una de las cosas que hace la queja es que empieza a atormentar tu alma. Nada te satisface. Ay, es que grita mucho ese predicador. Hoy es que habla lento ese predicador. Hoy es que habla poquito ese predicador. Hoy es que habla mucho ese predicador. Nada te satisface. Te resucitan a Billy Graham. Ay, es que está viejito ese predicador. Nada te satisface. Una de las cosas que tú debes escuchar de ti es lo que estás hablando. ¿Qué es exactamente lo que estás hablando? Ellos estaban quejando y estaban atormentados por la sed. Siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? ¿Sabes? El problema de Israel no fue la falta de agua en el desierto. Su verdadero problema fue la falta de confianza en el Dios que los sacó. No fue la falta de agua. Fue que su confianza se debilitó. Entonces empezaron a mirar atrás, porque eso es lo que hace la queja. La queja nubla tu entendimiento. Entonces tú piensas, es que estábamos mejor allá. Es que pagábamos menos allá. Es que me quedaba más cerca allá. Es que allá, ¿me explico? Entonces ellos están pensando en el allá, pensando que el allá es lo mejor. Y parte del problema cuando uno tiene una mentalidad de esclavo en la vida es que cree que lo que tiene en la esclavitud es lo mejor de la vida. Y no es así. Los planes de Dios son planes de bien, no de mal. Pero una mente esclava cree que esto es todo. Tiene que cambiar la mentalidad. Yo doy gracias a Dios que ustedes han llevado a la gente a otro nivel de pensamiento. Porque digo esto con mucho respeto. Yo respeto los procesos. Pero díganme si no da gusto invitar a la gente aquí. A eso, no sé cómo se digan acá, los fifirinais.
Allá en Guayaquil, si usted los invita y dice, uy, pero es que no hay parqueo, qué riesgo mi carro. Y allá hay que tener seguridad porque estamos mal. Pero aquí, tranquilo, tu carro está seguro. Ay, pastor, pero es que se me quedaba más cerca. Entonces, una de las cosas que sucede con la mentalidad es que se empieza a nublar. Cuando tú te empiezas a quejar de todo, piensas que el pasado es mejor. Dios no mira hacia atrás en ese sentido. Él te invita a tener un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. No, no somos de los que retroceden, decía Pablo. Nosotros somos de los que avanzan. Nosotros no somos de los que retroceden. Y el problema es que tenemos que entenderlo. El desierto es tierra fértil para la queja. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. La queja es el lenguaje de un corazón que perdió de vista la soberanía de Dios. Dios está en control cuando todo me va bien. Cuando todo me va mal, ya no estás en control. Entonces perdí de vista la soberanía. No, Dios está en control en los tiempos buenos y en los tiempos adversos. En el día y en la noche. En el valle y en la montaña. Job lo entendió. Job dijo, mira, Jehová dio, Jehová quitó. Pero bendito sea el nombre de Jehová en todo. Y resulta que Dios le devolvió multiplicado lo que un día fue. Ya no es, ahora es mejor. Es mejor. Pablo dijo, yo entendí el secreto de la vida. El secreto de la vida es aprender a estar contento. Porque sea que tenga riqueza o tenga pobreza, he entendido que en Cristo lo puedo todo. Él es quien me fortalece. Es Él quien me fortalece. Deja de quejarte. Dígale a tu vecino, deja de quejarte. Dígale a tu esposo, deja de quejarte. Dile a tu esposo, deja de quejarte. Dile a tus hijos, deja de quejarte. Deja de quejarte. Cuando tú empieces a escuchar queja en tu casa, ponte pilas. Porque ese desierto va a arrastrar a todos. Y si tú eres la cabeza del hogar, tú eres el primero que tienes que liderar el cambio. Ey, no. Vamos a volver a sentarnos a la mesa. Si lo que tenemos es este pan y está tieso, no importa. Señor, gracias por este pan. En el nombre de Jesús lo comemos con un corazón agradecido. Porque hoy será este pan, mañana será un banquete. Tienes que dar gracias en todo. Pero la queja ahoga la gracia. Por eso te decía, entra por sus puertas, dice el Salmo 100, con acciones de gracias. Entonces tú vas caminando y la puerta se te cierra. ¿Por qué se me cierra la puerta? Escucha lo que estás hablando. Ay, este carro todo viejo. Ah, pero bien que te trajo. Aleluya. Ay, es que solo tenemos uno en la casa. Otros no tienen ninguno. Deja de quejarte. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a escuchar queja, tú tienes que entender que la queja te elimina del proceso. Muchas veces minimizamos nosotros el poder de nuestras palabras, pero tenemos que ser conscientes que Dios puso en nuestra boca el poder de dar vida y dar muerte. Y si yo hablo palabras de muerte, yo mismo estoy decretando mi sentencia de morir en el desierto. Yo necesito empezar a cambiar mi lenguaje. Necesito entender que ese desierto no puede matar mi gratitud. Yo tengo que aprender a agradecer a Dios en todo tiempo. Deja de quejarte. Ahora mira lo que sucede. Voy a leer nuevamente Éxodo 15, pero voy a estar en el verso 22. Mira lo que dice. E hizo Moisés que partiese del mar rojo y salieron. Esto es un poquito antes. Lo que leímos hace un rato fue el 17. Ahora hizo que saliesen del mar rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron por 3 días en el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Diga conmigo Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Sabes por qué? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo volvió a ¿qué? A murmurar contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Una de las cosas que debes entender es que cuando la queja empieza a ser la constante de tu vida y estás en medio del desierto, es muy probable, es seguro que te vas a encontrar en un Mara. La amargura va a entrar en el corazón.
Y la Biblia dice claramente, no dejes que ninguna raíz de amargura entre en tu corazón, brote de tu corazón. Pero nosotros somos de alguna manera indiferentes a lo que está escrito. Entonces vivimos nuestra vida, porque vuelvo al punto, filtrando las cosas a través de nuestras experiencias, de nuestros entendimientos, y no a través de la Biblia. Pero Señor, tu palabra dice esto, entonces yo voy a entender que esto es lo que define cómo tengo que responder. En el desierto es verdad, puede ser que el agua no sea lo que esperas, pero ahí está Mara, y el agua amarga, si se te mete en el corazón, te va a descalificar. El pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Y sabes por qué me encanta esta parte? Porque es una metáfora del evangelio. Jesucristo es el árbol de la vida. Cuando Cristo viene a tu vida, Él lo cambia todo. Las aguas amargas fueron dulces. ¿Por qué? Porque el árbol cayó en el agua. Cuando Cristo viene en medio de tu desierto y clamas a Él y Él se revela, tu historia cambia. Dale un aplauso al Señor. Tu historia cambia. Tu historia cambia. Cristo sana tu enfermedad. Cristo libera tu cautiverio. Cristo da vista a los ciegos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso fue lo que Él dijo. Porque yo he venido, Él decía, para traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, proclamar libertad a los oprimidos, sanar a los enfermos, a proclamar el año agradable del Señor. Cuando tú permites que Cristo vuelva a aparecer, Él cambia. Entonces Él es la respuesta en tu materia. Estás pasando hambre, Él es la respuesta en tu materia. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo voy a contarte algo muy personal. En el 2024, en el mes de octubre, algo me generó un malestar en este costado. No le quise prestar mucha atención. Yo juego tenis y a veces me gusta ser competitivo, entonces me esfuerzo. Entonces yo en mi manera de pensar dije, a lo mejor es una hernia, entonces voy a reposar. Y luego voy a chequearme de a ver qué pasa. Entonces me permití dar unos días. Estoy hablando en el 2024. Luego mi hija hace público su compromiso y con ese compromiso yo dije, ok, voy a esperar. Porque mientras pasaban los días, esto no desaparecía. Y ya cuando uno empieza a hacer el tacto y se da cuenta de que ya no es algo normal, uno se preocupa. En mi casa somos mucho de celebrar la Navidad. Entonces yo recuerdo que yo estaba delante de Dios en oración, lo estaba conversando con Katy es mi esposa, y estaba ahí en oración, y yo decía a Dios, yo no quiero exponerme a un diagnóstico médico, no sé qué vaya a hacer, que marque el mes de diciembre. Porque diciembre es un mes muy hermoso, de mucha alegría, y si una tragedia sucede, suele golpear y ya se vuelve la historia amarga. Entonces yo le decía, Señor, ayúdanos porque no quisiera que haya una asociación entre una mala noticia y una fecha tan hermosa, porque se trata de ti. Esa fue mi oración delante de Dios. Entonces terminamos ese mes de diciembre, los días pasaban, entramos en el ayuno que hacemos todos los años, 21 días de ayuno en el 2025, y yo solo clamaba a Dios, Señor, tu palabra dice que tú estás en control de todo. Por tus llagas he sido sanado. Y el único detalle es este. Mientras yo estaba en ese ejercicio, yo dije, después del ayuno voy a hacerme los exámenes. Yo ya no podía dormir de lado, porque si me tocaba era un dolor muy intenso. Era muy doloroso. Entonces yo tenía que dormir del costado de acá y por como nos habíamos acostumbrado a dormir, usted sabe, ya dormíamos espalda con mi esposa, porque yo tenía que dormir de tal manera que no me generara el dolor. Y terminado el ayuno, sentí alivio, pero no desapareció. Y en eso ya venían los preparativos de la boda de mi hija. Y recuerdo el día en el que ella está muy ilusionada, hablándome de la fiesta, y yo estoy ahí delante de Dios. Yo estoy atravesando un desierto con mi salud. Y yo digo, Señor, ¿cómo lidio con esto? Porque
no te estoy diciendo que tengas que hacerlo así, te estoy diciendo cómo fue mi proceso en ese momento. Y yo recuerdo que yo estoy y digo, Señor, si esto es cáncer, porque no desaparece, y yo me entero que es cáncer, una vez que sabes las noticias, por más que trates de disimular, no lo sabes, ya tu rostro te delata. Entonces yo decía, Dios, no quiero. Tú sabes los preparativos, ustedes saben, se casaron, ¿cierto? ¿Saben cómo es toda esa previa? Y que vamos a la prueba del vestido y me llevaba y que vamos y yo en medio de ese proceso digo, Señor, ¿qué hago? Solo clamo a ti. Me aferro a la palabra de sanidad. Me aferro a la palabra de sanidad. Me aferro a la palabra de sanidad. Y sabes, estoy en ese proceso. Y digo, ok, Señor, no le quiero arruinar, ayúdame, ayúdame. Pero desde octubre, ahora estamos abril. Y eso fue en abril del año 2025, del año anterior. Ella se casa, perdón, eso es en marzo. Ella se casa no, sí, el 19 de abril se casó. Y estoy ahí en medio de ese proceso. Ella se casa. Dejo que pasen los días de su matrimonio. Le digo a Katy, sabes que no va más. Me voy a hacer los chequeos. Tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Pero todo este tiempo orando, clamando, porque pude haberle reclamado muchas cosas. Te sirvo. Mis hijas todavía están dependiendo. Pude expresar cosas tú sabes, del corazón. Y estoy ahí en ese ejercicio. Le digo a Katy, me voy a hacer los chequeos. Recuerdo el día que conversé con ella. Y no me preguntes por qué. Pero al día siguiente no tuve nada. Me toqué. Dije, Dios, ¿qué pasó? Y le digo a Katy, mira. Y le digo, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? Porque si me voy al chequeo y no tengo nada, ¿qué voy a decir? Que estuvo y no estuvo. Pero pues estoy hablándote de meses. Y el día que decidí eso, ya después de todo, le dije, Señor, yo voy. Bueno, y dije, voy a ir. Solamente para confirmar que tú has estado en control. Y me hice los chequeos. Todos. Y me entregan los chequeos, los resultados. No podía esperar hasta que el médico me diera la cita. Así que hice lo que hace todo chico moderno ahora, ¿no? ¿Verdad? Me metí a ChatGPT. Sí, pero no digas mi pastor, porque ahí sí me voy a preocupar. Entonces luego voy al médico y el médico me dijo exactamente lo que de alguna forma me había ya enterado. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Yo no puedo decirte con certeza, salvo lo que sí sé, que tenía algo que me había brotado y que estaba ahí permanente. Y que me generaba un dolor que realmente me restaba en todo el sentido. Y que lejos de quejarme le decía a Dios, solo confío en ti, descanso en ti. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y el desierto puede ser difícil, pero si empieza la queja a brotar de tu boca, tú tienes una señal de que vas a morir en el desierto. Si la amargura se te mete al corazón, tienes una señal de que vas a morir en el desierto. Y yo recuerdo que yo decía, no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas del Señor. Hubiera yo desfallecido. Puedes ponerte de pie. No tengo tiempo para decir más, pero Pablo dijo un día, todas estas cosas fueron escritas y quedaron como ejemplo para nosotros. Ahora, quiero mostrarte algo. Vuelvo a Éxodo 15, no sé si me estás siguiendo. Quiero volver a Éxodo 15. ¿Qué pasó cuando salieron de Mara? Porque quiero mostrarte esto y con esto cierro. De allí, verso 25 al 27 dice, fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto. Diga conmigo, Dios decreta. Hay momentos cuando Dios suelta la palabra. Y cuando Dios dice lo que dice, nada se opone a lo que Él dice. Fue ahí en Mara donde Dios estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo,
Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, y este es el decreto, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. ¿Y sabes qué pasó? Mira lo que dice el verso 27, no sé si lo tenemos ahí. Verso 27 dice: después de salir de Mara, los israelitas viajaron. ¿Hasta dónde dice? Un oasis. Puedes abrirlo en tu Biblia. El oasis. Un oasis en el desierto. Un oasis en el desierto. Cualquier ilusión que hayas visto en la televisión o te la hayas imaginado tú, va a quedar corta en base a esto. Mira lo que dice: viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron no uno, no dos, no tres. Estoy en Éxodo 15:27. ¿Cuántos manantiales? 12 manantiales. 12 manantiales y 70 palmeras. ¿Qué Cancún? ¿Qué Florida? Elim es un lugar de reposo. Cierra tus ojos, por favor. Dios te sacó de la esclavitud, y no para que mueras en el desierto. Oh, sí, Él tiene planes de bien, nunca de mal. Él no solo ve tu vida, ve tus generaciones. Oh, Él te guió por el desierto. No fue un error de cálculo, fue una invitación a un encuentro personal con Él. Fue una escuela de la dependencia. No es en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios. No es a tu manera, es la manera de Dios. Es Dios quien te invita. Porque en el desierto tú aprendes a depender de Él. Señor, yo no tengo la capacidad, pero dependo de ti. Señor, yo no tengo la habilidad, pero sé que tú estás en control. Señor, yo haré lo que me pides, porque voy a obedecer lo que me pides. No solo de pan viviré, sino de tu palabra. Sobre todo de tu palabra, de eso viviré. Y mi corazón, aunque los campos no den su fruto, mi corazón te bendecirá. Yo te bendeciré cuando hay y cuando escasea. Levante sus manos. Yo te bendeciré en todo tiempo. Te agradeceré. Le diré a mi alma, alma mía, por favor, alma mía, bendice al Señor tu Dios y no te olvides ninguno de sus beneficios. Oh, no te olvides de ninguno de sus beneficios. El desierto no es tu tumba. El desierto no es tu tumba. Es un lugar de tránsito. Pero ¿cómo transito en ese desierto? Dile: Señor, tú eres soberano. Mi vida está en tus manos. Reconozco tu dominio sobre todos los asuntos de mi vida, los que están a mi alcance y fuera de mi alcance. Lo que ocurre en mí y en mi entorno está en tus manos. Señor, yo sé que muchos gobiernan, pero tú gobiernas sobre todos. Yo sé que muchos tienen poder, pero tú eres el Dios todopoderoso. No hay batalla que tú, Señor, hayas perdido. Tú las ganas todas y tú eres mi Dios. Tú eres soberano. Muchas veces Dios va a tener que probar tu corazón. Ponga su mano en su corazón. Dígale: Dios, si estoy siendo llevado a un desierto, porque tienes que sacar a la luz lo que hay en mi corazón. Que mi corazón, Señor, sea purificado. Que mi corazón, Señor, sea rendido. Que mi corazón esté alineado. Que mi corazón, Señor, sea tuyo plenamente. Que mi corazón te pertenezca a ti.